Bien, a continuación vamos a resolver el siguiente problema. Es un circuito de 3 resistencias en paralelo. Tenemos 2 en serie. Una en la pila, que es de 0.7 ohms. Esta resistencia de 0.3 ohms. Y las que están en paralelo son 3 resistencias, las 3 de 15 ohms. Y la diferencia de potencial proporcionada por la batería es de 24 volts. Entonces lo que nos piden es la corriente total. La corriente en cada una de las resistencias de 15 ohms y el voltaje en las terminales de la pila. Entonces lo que vamos a hacer es que estas resistencias en serie primero las vamos a sumar, y para sumar resistencias en serie, que ya en paralelo, perdón, va a ser igual a 1 entre la resistencia, va a ser la resistencia total, va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Como todas son de 15, vamos a tener que esto va a ser igual a 3 entre 15, ¿no? Porque va a ser un quinceavo más un quinceavo más un quinceavo. Y esto va a ser igual a 1 entre la resistencia total. Entonces si queremos la resistencia total, lo volteamos y nos va a quedar 15 entre 3, que va a ser igual a 5 ohms. Esta es la resistencia total de solamente de este sistema de resistencias. Y después las vamos a sumar en serie con las otras dos, pero pues esa nada más se suma normal. Entonces tenemos 5 ohms más estos 0.3 ohms de aquí más estos 0.7 ohms de acá, y esto nos da igual a 6 ohms. Y entonces si nosotros queremos la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? y esto es igual a 24 volts entre 6 ohms, y esto nos da 4 amperes. Entonces la resistencia, la corriente total es de 4 amperes. Luego nos piden la intensidad, que diga la resistencia, la corriente, perdón, en cada uno de los resistores de 15 ohms. Entonces si ya tenemos 4 amperes que va a fluir por nuestro circuito, se va a dividir entre estos 3 resistores, y entonces como cada uno de ellos tiene la misma resistencia, lo único que hay que hacer con la intensidad para cada uno de los de 15 ohms va a ser dividir la corriente entre 3, ¿no? Porque son 3 de la misma resistencia, y esto nos va a dar la corriente en cada uno de los resistores. Y para el último, en las terminales de la batería, tenemos que va a haber una diferencia, ¿no?, de potencial, que va a ser igual al voltaje proporcionado por la batería menos el voltaje después de considerar la resistencia. Y después de considerar la resistencia nos va a dar nosotros tenemos que voltaje es igual a resistencia por resistencia por corriente. Entonces va a ser resistencia por corriente, y la resistencia que vamos a tomar es esta de aquí. Entonces vamos a tener que la diferencia de potencial va a ser igual a 24 volts menos la resistencia de 0.7 ohms por la corriente de 4 amperes, y esto nos va a dar igual a 0.7 por 4, okay. 24. Esto nos va a dar igual a 21.2 volts. Y entonces así ya tenemos nuestro ejercicio terminado.